Por tales lastres, antes de la Revolución, no fue posible desarrollar una concepción nacional educativa que abarcara todo el territorio de lo que hoy entendemos por México. La educación en todos los niveles, desde la más elemental hasta la universidad, era exclusiva de las clases favorecidas de la época, de las clases privilegiadas en lo general. Aun cuando don Justo Sierra proclamaba en el papel el acceso popular a la educación, en la práctica, cerca del 80% de la población no sabía leer ni escribir hacia 1920. En pocas palabras, la educación porfirista era un auténtico reflejo de lo que representaba ese régimen: privilegios para unos cuantos, abandono para las mayorías. La educación porfirista tenía diversos vicios: su carácter elitista, su falta de homogeneidad en los estados de la federación, el control municipal de las escuelas en la mayoría de los casos y los cacicazgos corruptos. Para superarlos, Vasconcelos necesitaba una ley que diera vida a un nuevo ministerio que tuviera control sobre la burocracia educativa a nivel nacional. Como con toda tarea de esa envergadura, las resistencias no se hicieron esperar. Se necesitaban aliados y adeptos. Vasconcelos, junto con un grupo de hombres y mujeres convencidos, recorrieron el país, discutieron, presionaron, convencieron a maestros, directores, funcionarios y congresistas. La nueva secretaría, pues, tomó un carácter federal con implicaciones profundas para la manera en que se administraba la educación en México. Las escuelas dejaron de estar a cargo de los municipios. Los recursos empezaron a ser administrados por el gobierno federal, evitando el pillaje de intermediarios. Los planes educativos fueron implementados desde una sola autoridad nacional y, a diferencia de lo que ocurría en otros países de Latinoamérica, en México se privilegiaba a los nacionales como educadores. La Secretaría de Educación, por primera vez en nuestra historia como país independiente, a principios de los años 20 del siglo pasado, se presentaba la oportunidad de cincelar una cosmogonía nacional. Esto es, que sin importar que una persona fuera del norte, centro o sur del país, se asumiera a sí misma como mexicana. No era posible cimentar un país que ni siquiera tuviera conciencia clara de sí mismo. José Vasconcelos tenía una concepción concreta y específica respecto de lo que debía constituir la formación intelectual de una persona. Al establecer la Secretaría de Educación, no se trataba solamente de alfabetizar, enseñar los rudimentos de la aritmética o instruir en lo elemental para la supervivencia. Al diseñar un nuevo proyecto educativo para la nación, Vasconcelos buscaba la formación total del individuo. Más allá de lo elemental, había que incluir los elementos que desarrollan la mente y la personalidad. Había que agregar al currículum las humanidades, todas las ciencias, las artes y todo aquello
que desarrollara la personalidad. Para entender la concepción primigenia de la Secretaría, puede ser útil una visita al patio central del edificio que constituye su sede en la Ciudad de México. En la parte superior de cada una de las esquinas del primer patio están tallados en la piedra los nombres de Platón, representando la tradición occidental, Bartolomé de las Casas, quien representa la herencia colonial cristiana, Quetzalcóatl, en referencia a las culturas originarias, y Buda, representando la cultura indostánica. Todas estas corrientes, en igualdad de circunstancias y de condiciones, darían entonces un carácter plenamente universal a la educación que la recién fundada Secretaría proveería.